Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el señor Fernando Pino Solanas, diputado nacional por Proyecto Sur. La señora Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. El señor Facundo Pastor, periodista. El señor Gustavo Carabajal, periodista. El señor Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias. Me parece que los aplausos no es un día para aplausos. Yo les agradezco mucho. Pero bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo les confieso que estoy asustada. Preocupada y asustada. ¿Es para asustarse, Vilma? Yo creo que es para preocuparse porque es una historia esta de las patotas, de los viejos dirigentes sindicales, que atacan a los trabajadores. Y esta vez atacaron a los más desprotegidos, que son los trabajadores de las empresas tercerizadas, de los ferrocarriles privatizados, en manos de 3, 4 grandes empresarios que reciben subsidios millonarios, que dividen, que sacan del convenio tareas que son propias del convenio, como limpieza, mantenimiento, y las transforman en pequeñas empresas. En el caso del Roca, por ejemplo, tienen 14 empresas tercerizadas, de las cuales convocan a 1.500 trabajadores. No es menor, globalmente es importante. Entonces, ¿cómo hacen? Los contratan totalmente precarizados, pagándoles la mitad o menos del sueldo y dándoles el doble de trabajo. Entonces, por eso reciben una plata importante de subsidios y se quedan con la diferencia. Ahora, si fueran solo los empresarios, sería un tema, pero no, son socios de los sindicalistas. Y en este caso, en el caso de Pedraza, que es el dirigente de la Unión Ferroviaria, efectivamente, él es hasta dueño declarado de una de las empresas estas. Sí. Claro, entonces son socios. ¿Es propietario de una de las empresas? Sí, de una de las empresas, Pedraza no está en España, ¿no? No fue al acto. ¿Pero está en la Argentina? Yo leí que estaba de viaje. Ayer hizo declaraciones. Bueno, puede ser que esté de viaje, pero declaró, reconoció que la patota era de él. Entonces, puede ser que sea combinada como hacen siempre, con barras bravas, pero las armas y decirles péguenle a esos es una orden de No, el que está de viaje sindical. Es Luna está de viaje. Ah, bueno, Luna claro. Está comprando, eligiendo, viendo vagones, material para traer acá. Es así. Que los dos hijos trabajan, ¿no? Claro, y hay una denuncia de los compañeros que estaban ahí. Pido disculpas por mi... No, creo que hay una denuncia de que el hijo de Luna era integrante de la patota que pegó. Y es el subsecretario de Transporte, Luna. Entonces, creo que hay un cruce de responsabilidades y complicidades de las cuales no se puede alejar ni el Ministerio de Trabajo, ni el Gobierno Nacional, ninguno de ellos. Bueno, vamos a continuar con el tema. Pino, muchas gracias por haber venido también. Mil gracias. Todos, les cuento al público, fueron convocados más bien a último momento. Me dicen que Aeroparque vuelos con normalidad, que me habían dicho que no salían los aviones. Así que mil gracias, Usted viene por primera vez. Qué momentos duros se están viviendo, Sí, por supuesto. Porque Mariano era miembro del Partido Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, un joven que comenzó y que es reflejo de toda una generación que desde el 2001 hasta hoy trabajó por la recuperación de federaciones universitarias, colegios. Participó, por ejemplo, de la lucha por la recuperación de la fábrica Sacetro en Avellaneda. Y ahora estaba en una actividad junto a estos trabajadores tercerizados ferroviarios
en algo que para el Partido Obrero, Mirta, es una bandera y una causa muy cara, que es la recuperación de los sindicatos para los trabajadores. Cuando nosotros vemos, como se comentaba recién, que hay dirigentes sindicales, que en este caso, por ejemplo, ellos deberían ser los interesados en llevar a estos trabajadores de segunda a ganar lo que gana el convenio ferroviario, es decir, ellos deberían estar al frente de este reclamo. No, lo boicotean porque lucran con la miseria del trabajador tercerizado. La diferencia entre los 4.700 pesos que gana un ferroviario de convenio y los 2.000 o 2.200 que gana el trabajador tercerizado, se la quedan ellos bajo distintas vías, o porque son propietarios de la empresa, o porque cobran una comisión para mirar para otro lado. Ahora, esto no es un elemento aislado. ¿Quiénes son los que hacen eso? ¿Quiénes son? La dirección sindical de la abrumadora mayoría de nuestros sindicatos. Pero ¿acaso, Mirta, Hugo Moyano no es secretario general del sindicato camionero y es él además un empresario del transporte? ¿Y qué podemos decir del negocio de los medicamentos falsificados? Y los trabajadores argentinos, que hoy están completamente conmocionados por este hecho... ¿Se habla de Zanola? Zanola hay muchos más que todavía no están presos por esta misma causa. Son muchos los que están involucrados. Pero es indudable, y este es el esfuerzo que nosotros hemos hecho, y por eso estábamos ayer con los compañeros ferroviarios, para que los sindicatos argentinos dejen de ser este reducto de usurpadores, es decir, gente que ha usurpado los sindicatos en su beneficio y en beneficio de las empresas, para que pasen a ser instrumentos de la defensa del salario, de los reclamos. Los gobiernos nos han permitido también, Marcelo, bueno, a través de muchos años. Vamos a ver, efectivamente hay que decirlo que hace muy pocos días la presidenta se calzó la gorra de la Juventud Sindical Peronista, que en los años 70 practicó estos mismos métodos criminales. Pero vos decís algo muy importante, que es cierto que todos los gobiernos lo han avalado, porque contra esta corruptela hay una suerte de contraprestación. Ellos dicen lo siguiente: déjenos hacer nuestros negocios y nosotros nos ocupamos de mantener a raya a los trabajadores. Que si, por ejemplo, la inflación, como ocurre este año, llega al 30%, nosotros nos vamos a ocupar de que los salarios solo aumenten un 10 o un 12%. Si ustedes quieren flexibilizar los convenios colectivos para que ocurra situaciones de un trabajador, por ejemplo, no se respete su jornada laboral, no se respeten sus condiciones, su oficio, no se preocupen que nosotros, dicen estos sindicalistas, también los vamos a ayudar. Pero son rehenes de ellos. Claro, entonces, a cambio de tener a los trabajadores sometidos a salarios bajos, condiciones de trabajo indignos, los que gobiernan le dan la venia para esta gigantesca corrupción. Y en el día de ayer, muy desgraciadamente, esa corrupción fue defendida incluso con sangre. Sí, fue terrible. Lo de ayer ha sido realmente trágico, trágico. Vamos a ver primero, perdonen, ¿qué es lo que comemos hoy? Yo no sé si es bueno comer. Bueno, el programa sigue su ritmo habitual. Buenas tardes, Martín. Cuéntenos qué tenemos hoy de rico. Bueno, de entrada les trajimos un tartar de pescado acompañado de una reducción de balsámico y miel. De segundo plato vamos a tener un salmón rosado en una croûte de brioche acompañado de arroz primavera y un puré de papas. Y de postre una persiana de manzana con una crema helada. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas Martín. tardes, Aplaudimos a Martín, que es muy amoroso. Pueden empezar, señores. Vos no comés pescado, Gustavo. No, te hicieron una ensaladita. Y después tenés salmón, mira, el segundo plato. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel. Y estamos tomando vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altus, y el chef es Martín Valerio. ¿Y qué opinión te merece, Pino, de todo lo sucedido ayer? Este acto vandálico. Porque hay una señora que está gravemente enferma, ¿no? La señora Elsa Rodríguez. Lo primero es... ¿Está en el Argerich? Una gran tristeza esto es. Pero... ¿Ustedes vieron la cara del joven que se estaba muriendo? Terrible, y el amigo Damián, ¿no? No era Damián, el amigo Damián que le decía, abrí los ojos, pestañá, pero una cosa patética, terrible, terrible. Ahora, llegaron a 3 en una ambulancia privada, creo que pasaba por ahí. Sí. La que la pararon los mismos manifestantes. Lo grave de todo esto es que esto es la continuidad de un sistema. ¿De un sistema? Ah, no, pero por supuesto. Este es el triángulo de la corrupción. Acá está en disputa
el manejo de una suma multimillonaria de subsidios. El año pasado los subsidios a las concesionarias fueron 850 millones de pesos. Las concesionarias reciben eso a través de un nuevo organismo que crearon y ellos pagan todos los salarios, las concesionarias. Y tercerizan y se quedan seguramente con un vuelto muy espeso. Hay que decir que el trabajador tercerizado gana 2.000, 2.500 pesos. Si estuviera con el convenio ferroviario lo multiplica por 3. Pero esto es mucho más grave. Acá se mencionó a Luna. Luna fue el brazo derecho del delincuente Ricardo Jaime. Este señor delincuente fue 6 años o 7 ministro, secretario de Transporte. ¿Está investigado o no? No, hay varias causas que tiene, con decenas de causas de denuncias penales, seguía siendo secretario de Transporte. El hombre que bendecía los aviones de South Windows, llevándose valijas de droga. Nadie podía comprender cómo esta línea que llegaba a un pueblo ignoto de Perú, pero que Tacna, que solamente es abastecedora de drogas, y escala en Buenos Aires y seguía para Madrid. Bueno, la realidad es, cuando yo digo el triángulo de la corrupción, esto es la consecuencia de la continuidad de las políticas de Carlos Menem. Sí, que no se hagan los distraídos los Kirchner, que miran por otro lado. Ellos continuaron con los mismos concesionarios que están desde Menem, los mismos que cometieron todas las alteraciones de los convenios y las concesiones, y en el año 2002 fueron amnistiados con la ley de emergencia ferroviaria, que hasta hoy está vigente, Mirta. Los concesionarios es piedra libre al delito. El Estado paga todos los salarios, hasta el último trabajador ferroviario, paga todas las roturas y todos los arreglos. Y las roturas y arreglos se realizan en los talleres de los concesionarios, que facturan 2 o 3 veces más el valor real. Triángulo de la corrupción. En el vértice de la Secretaría de Transporte, como bien decía acá Vilma Ripoll, Antonio Luna, brazo derecho de Jaime, hombre de la fraternidad, acá hay que hablar, la fraternidad Maturano y Luna, me olvido de algún otro, y el José Pedraza de siempre. Entonces, esto está absoluto. Este es un triángulo armado. Acá Secretaría de Transporte, concesionarios y la burocracia sindical. Es un negocio fabuloso. Lo saben los Kirchner. Le voy a decir más. El cinismo, porque a hipócritas es difícil ganarle. No, mire. Ahora, ¿quiere que se la diga? No, decilo. Sí. Cuando yo visité para entrevistar en mi película La Próxima Estación al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales de la Nación, el doctor Esteban Rigui, le conté de todo el latrocinio del patrimonio ferroviario, porque se vaciaron 37 talleres fábricas sin ningún procesado, donde había miles de máquinas y miles de repuestos nuevos. Todo eso se lo robaron. ¿Pero no son deficitarios todos? Miren, todo eso se lo robaron, Mirta. ¿Se lo robaron? No, todo eso, ¿Pero quién se lo robó? Los concesionarios. Qué barbaridad. Los concesionarios permitieron el saqueo. Mire, Mirta, si yo le cuento que se han robado más de 10.000 kilómetros de vías férreas, un ejército de camiones se llevó las vías a Chatarreras y a los Altos Hornos Zapla. ¿Cómo hace usted para transportar un ejército de camiones que transporta vías? Tiene que pasar muchas camineras, Seguro, sí. La red, esto es el delito organizado. El delito organizado. Ahora, todo esto para que la gente viaje tan no, mal. pero Mirta, eso es lo peor de todo. Todo esto, le cuento, termino el cuento diciendo que todo esto sí. viene de Menem. Sí. Y curiosamente, el negocio le vino bien a los que siguieron después de Menem, porque siguieron los mismos concesionarios, beneficiándose de la ley de emergencia ferroviaria que sigue hasta hoy. Se la cuento. El procurador Esteban Rigui me dijo: no estoy enterado del latrocinio ferroviario. Y yo le dije: procurador, hay 23 auditorías realizadas por un organismo de Estado que están en Internet. Es la Auditoría General de la Nación, y usted no se enteró. Para terminar esta historia de la farsa, la justicia debe investigar, hemos escuchado cosas severas. La fiscal Cristina Camaño, que investiga la causa, es del riñón de Esteban Rigui. Cuesta creerlo, ¿eh?
No, la verdad. Es No. verdad, es Hoy estas verdad, declaraciones en el diario sí, Marín, pero la fiscal realmente va a investigar hasta las últimas consecuencias. Sobre esto Tan cruel. estábamos conversando en la antesala del programa Sí. con Vilma, con Gustavo, bueno, Sí, sí. también con Marcelo. Yo hice un llamado, hablé con la fiscal recién. Sí, sí. Quedé en que en 5 minutos íbamos a volver en un corte por ahí a hacer Sí, un sí, llamado. me dijo porque mi equipo que te ibas a levantar. no tenemos claro a esta hora Sí. si la fiscal corrió o no corrió a la Policía Federal de la investigación. No está claro. Es decir, la policía investigada investiga. Porque, digo, a ver, lo principal acá es investigar quién mató a Ferreira, quién hirió a Elsa Rodríguez, Elsa Rodríguez. y al tercer manifestante, Sí. quién generó las lesiones, quién generó los destrozos, todo eso. Esto es lo principal, pero ¿Hay va algún barra brava ahí? Bueno, hablan de barras de De Independiente. barra de Independiente. De Independiente. Lo que pasó ayer, Mirta, esto comenzó aproximadamente a 11:30 de la mañana, Sí. cuando el grupo de trabajadores de la Asamblea Tercerizada del Roca intentó hacer un corte de vías en la estación Avellaneda como lo había hecho hace 2 meses. Pero lo hizo el corte. En ese momento fue desplazado por un grupo de la patota Sí. de la Unión Ferroviaria que responde a la lista verde. Esto según la versión que dieron ayer algunos de los heridos de los incidentes. Ellos van caminando por el costado de la vía, cruzan el puente Bosch, bajan a 2 cuadras después ya del lado de Capital, hacen una asamblea en Santa Elena o en Pedriel y Luján. Ahí es donde lo mataron, ¿no? Ahí son los incidentes, pero ellos estaban haciendo asamblea y ellos se retiraban. Sí, sí. A 4 cuadras. Sí, sí, sí. Exactamente. Y ellos ya iban caminando hacia la avenida Vélez Arfield. Y en ese momento ven, esto me lo contó uno de los heridos, Ariel Pintos, herido en la pierna izquierda. Sí, sí, es cierto. Me lo contó él. Ven cómo los policías que estaban cortando el tránsito en la calle Luján se abren. Y dejan pasar a los de la patota de la Unión Ferroviaria. O sea, acá no fue un enfrentamiento, acá hubo una emboscada y la boca de fuego vino de un solo lado. Y esta es la principal hipótesis. Esto que relata... ¿Fue una emboscada, decís Fue una vos? emboscada, Sí. fue una emboscada. Por eso es Las que... balas son de un solo ¿Se lado. aleja la policía? Esto me lo contó uno de los heridos, Ariel Pintos, que aparte no estaba en condiciones de identificar a la persona que le había disparado. Sí describió que la persona que le disparó tenía una pistola, calibre 9 milímetros plateada, Eso una sí lo camisa leí. blanca. Sí, plateada y camisa blanca. Y uno dijo, un zurdito menos. exactamente, eso lo escuchó un fotógrafo de Según- Clarín, Gerardo de un Loro. fotógrafo Según, de Clarín lo según los escuchó. testigos, ya se puede reconstruir, por lo menos en términos periodísticos, que se habrían utilizado 3 armas. Un revólver 38, porque se encontraron... Hay un plomo. Hay un plomo. Sí. La 9 milímetros que referencia Gustavo, y hay otro testigo que habla de una escopeta recortada. Pero este relato que hace Gustavo de cómo fueron los hechos, es un relato territorial, es muy interesante para saber que, digamos, la dinámica de la marcha hace que vayan pasando por diferentes lugares en donde en cada lugar haya una responsabilidad policial distinta. Porque la responsabilidad sobre las vías, en el sector vías, ¿De quién depende? es de la Policía Federal, División Roca, cada línea tiene una división que depende de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria, comisario Farana, y una vez que abandonan las vías, ya empiezan a caminar por territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto es una comisaría de Avellaneda la que tiene que cuidar allí, y cuando entran en Capital ya es la comisaría 30. Hay testimonios que indican que se le avisó a la policía de la provincia de Buenos Aires que el hijo de Luna estaba infiltrado en la marcha. Ajá. Por supuesto, y entraba No, y y es salía más de la todavía. comisaría. Y Los fíjate testimonios, perdóname, los testimonios de nuestros compañeros que hemos estado reconstruyendo en estas horas también indican que cuando se produce el tiroteo, Sí. los miembros de la Policía Federal protegen al hijo de Luna y lo retiran del lugar, mire usted. cuando ya estaba muy claro que había sido identificado ¿Está por los comprobado manifestantes. eso, Marcelo? ¿Hay testigos? Bueno, estos testigos están compareciendo delicado ahora eso. ante la Fiscalía Bueno, por eso y es que van a la aportar fiscal- todos estos por elementos. eso es que ¿Quién la da la fiscal orden de que la debería... policía se retire? ¿Quién es? ¿Es un ministerio? ¿Es un secretario de Estado? ¿Quién es? ¿Un dirigente No sindical? sé, pero esta mañana yo ¿Quiénes lo son? escuché a Aníbal Fernández, que es el responsable político por parte del gobierno central. Sí, pero el Ministerio del Interior ahí tiene que ver también. Bueno, El Ministerio de Seguridad, pero el Seguridad. Ministerio Julio Lac. Julio Lac, y ellos trabajan ¿Quién? Sí, coordinadamente. Julio Lac, sí. Entonces, lo escuché hablar y decir que
esos señores que salieron seguramente con armas desde su casa, que en lugar de haber ido a agredir, que tendría que haber habido una mesa de diálogo, la verdad que parece que viviera en otro planeta, Mirta, porque él sabe, todos saben, que hubo una especie de primer acuerdo que fue absolutamente incumplido por las autoridades y, por supuesto, el sindicato mira para otro lado. Y que los obligó a volver a la ruta para volver a intentar. ¿Cuándo fue el acuerdo? Hace tiempo, ¿no? Hace unos meses, cuando Sí. también fue bastante violenta el reclamo anterior que hicieron Sí, los sí. trabajadores en la vía. Y dice que esos señores que trajeron las armas de su casa, no, Mirta, las armas, si las quieren buscar, están en los sindicatos. Esos sindicatos tienen las armas ahí. Cuando dan la orden de que salga una patota, saben si sale armado o no sale armada porque es distinta la tarea. Porque muchas veces salen armados para enfrentarse con otros grupos de otros dirigentes sindicales y se balean. Y esta vez vienen contra los trabajadores. Yo les digo, Entonces, la imagen que brindaron ayer era una cosa realmente escalofriante. Daba miedo. No sé si tenemos imágenes para mostrar. Avanzando realmente ese enfrentamiento, yo decía, se van a matar. Este es el cuarto, armados. Una cosa terrible. El muy, cuarto muy asesinato muy violento. en medio de un conflicto sindical. violencia sindical. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué función cumple Nada. acá? No, quisiera decirte algo sobre esto, Mirta, porque es muy preocupante. Hoy salió un comunicado firmado por el ministro Tomada, donde lamenta los enfrentamientos y la violencia. Es decir, para él no hubo agresores, es decir, para él hubo una trifulca. Es decir, pone en el mismo lugar a los trabajadores que se movilizaban por sus reclamos Sí. con la patota criminal que mató a Mariano Ferreira. Los pone en el mismo lugar. Es un acto de encubrimiento. Nos preocupa, queremos marcarlo porque nosotros, bueno, hoy creo que todos los que estamos acá Hoy se concentran, vamos a hacer, ¿no? claro, vamos a hacer A una las 5 de la tarde, concentración ¿de a dónde? las 5 de la tarde en Corrientes y Callao. Callao, salen de Corrientes. De allí ¿Van a nos Plaza de Mayo? Vamos a Plaza de Mayo y llevamos un reclamo, entre otros, que nos parece importante, aparte, dar a conocer acá en este momento. Queremos ser recibidos por la Presidenta de la Nación. ¿Han hecho el petitorio Todos, ustedes? todos los que nos vamos a movilizar, queremos ser recibidos, Sí. queremos que se nos dé respuesta, en primer lugar, a la investigación, el juicio y el castigo por el crimen de Mariano Ferreira. Hay muchas evidencias ya que permitan colocar a los responsables en la prisión. Queremos que vayan presos. En segundo lugar, vamos a reclamar que este infierno, que este bochorno que hemos denunciado acá de la tercerización tenga fin, que los trabajadores que han sido despedidos sean reincorporados, que sean incorporados al convenio colectivo de la Unión Ferroviaria, y en función de esto es que queremos ser recibidos. Se lo decimos acá a la Presidenta de la Nación. Acá tienen su cámara. Se lo decimos a la Presidenta de la Nación por estos medios y vamos a formular este reclamo hoy en la marcha que hacemos a Plaza de ¿Y les Mayo. van a permitir avanzar hasta Plaza de Mayo? Esperemos que sí, esperemos que sí. Estamos ejerciendo el derecho constitucional a protestar. Ayer no pudieron entrar a Constitución. Claro, la policía que a la mañana dejó hacer, sin embargo fue terriblemente severa frente a la gran movilización de trabajadores de jóvenes Había que más se de 200, desarrolló, ¿eh? Es que se está que viendo, desarrolló por la noche. Se está viendo eso ahora, Mirta. Lo hablaba ayer con Luis mientras estaba cubriendo, con Luis Mascul, Sí. mientras cubría el hecho para la radio, para el diario también, y con Gustavo Noriega. Lo que se está dando ahora es, el gobierno no manda a reprimir a la policía, pero sí lo hace a través de el dejar hacer de estas Claro. patotas sindicales. Ahí, como decían recién Marcelo Pero y eso es Pino, gravísimo una también. tercerización de la represión. Es gravísimo. Ya Por hubo eso antecedentes. hacer ya es gravísimo. Bueno, pero por eso yo creo que el gobierno Y la tiene que- negligencia también. La Claro. negligencia es un delito. Bueno. Pero por Y eso la omisión. creo que los trabajadores... La omisión, La ¿no? omisión. Los trabajadores que son los que reciben los palos, Vengan acá, las por balas, favor. y que son los que están intentando buscar nuevas conducciones para sacarse de encima a estos dirigentes que son empresarios, que son corruptos, ¿Son ricos, que de verdad? defienden ¿Son como- ricos? Absolutamente. Y encima defienden este sistema, el sistema que decía Pino recién, todo este manejo que empezó con la privatización, pero que siguió adelante, le van buscando las formas para hacer de los subsidios una ganancia millonaria. Entonces,
Eso hay que terminarlo, como propone la película y como propone tantas veces. Yo creo que es tan difícil terminar con eso, Dios mío. ¿Cómo? Hay todas las posibilidades, es de voluntad política. Eso es corrupción, Por además. supuesto, si se tiene, si el Ministerio Público depende del presidente de la Nación, que nombra a todos los fiscales, esto es una payasada como sistema de control. En consecuencia, hay un solo condenado por los graves hechos de corrupción y de latrocinio del patrimonio público. Uno solo, después de estos 20 años, uno solo, María Julia Alzogaray. Está todo apañado acá. El Bueno, sistema de fiscales, de hecho, el sistema de fiscales, lo primero vino que hace un presidente de la nación, a ver si los fiscales todos me responden, porque es mi salida, es mi retaguardia. No, de hecho, digamos, a Rigui se lo cuestiona mucho, y hablando del accionar policial, por lo que pasó con Fernando Carreras, retratado en la película El Ratty Horror Show, que se muestra claramente un caso de violencia policial, que el propio procurador, no, digamos, terminan avalando un disparate absoluto, que es una causa armada, en donde hoy en día hay un inocente que está cumpliendo 30 años, va a cumplir 30 años de prisión, más que Viñone y más que Videla. El estudio de Rigui, que lo lleva adelante el hijo, porque Rigui es procurador jurídico, general de la Nación, ¿Fue ministro lleva de la quién, causa Rigui? de ¿Ministro de Rigui quién? y fue de Cámpora, ministro De de Cámpora. De Lleva la Relaciones causa, Exteriores fue, ¿no? Sí, me parece. la causa contra Pedraza que le metieron Sí. por la estafa de haberse quedado con 30 y tantos millones de la obra social destinada a los entierros ferroviarios. Defiende a Pedraza. Qué barbaridad. ¿Entiendes, ¿Y Mirta? Pedraza cuántos años hace que está al frente de Por la Unión eso, Ferroviaria? hace más de 30 años, como casi la mayoría de estos Sí, dirigentes, hace más de 30 Yo lo años. escuché Por a eso- Altamira esta mañana, muy bien, lo escuché por radio. Claro, por eso los trabajadores buscan nuevas formas de organización con otros métodos, con otros dirigentes que lo tengan al lado. Pero que ellos lo no puedan votan, en el palpar. momento de votar, ¿por qué los religen? No, porque la votación está todo, por eso la ley de asociaciones gremiales, que es la ley que el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años tiene para dirigir el funcionamiento de los sindicatos, habría que sacar esa ley, porque es la que le permite tener Vilma, votación indirecta. ¿A Pedraza no le conviene sumar a los tercerizados a su gremio? Se ve que el No, negocio pero de el problema sumar es a el los siguiente. Lo pregunto tercerizados... irónicamente. Está bien, es buena pregunta. Se ve Buena que Él no- gana Buena más, comida, él gana más como buena empresario. comida. Como Pero empresario esta de es una las lucha por plata, tercerizadas que entonces, de los Marcelo, incorporados. no es por poder Por político, acumular- por dinero. Esta es una lucha por dinero. Pero esto sí, que y les estamos da poder viviendo. político. No, es una porque lucha por después- dinero, pero es una lucha. Por poder. Es una lucha por poder, pero es una lucha A ver. para mantener a los trabajadores amordazados, para mantenerlos aferrados. Es decir, esta gente, como te decía antes, está en estos lugares para que los trabajadores no puedan llevar adelante sus reclamos, inclusive más, para que no puedan emanciparse políticamente. O sea, Esta gente ha servido, disculpa, esta gente ha servido a los gobiernos de turno, ha trabajado intensamente para que inclusive a la hora del voto, a la hora de la adhesión política, el trabajador quedara aferrado a todas aquellas variantes que han defendido los intereses sociales más nefastos para el pueblo. Entonces juegan ese papel. Yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que pensar, el que nosotros colocamos en el Partido Obrero con enorme tensión, con enorme fervor, es pensar en que los sindicatos comiencen a ser una escuela de transformación social. Es decir, aquel lugar donde el trabajador... Esto es una antigüedad, esta situación es antigua, pasada Por de eso, moda. pero lo nuevo... No, no, se lo es Mirta. muy cierto lo que vos decís. Mirta, Antiguo, ya Porque no esta es gente nuevo. está agotada. Ya no Es existe cierto, más, está pasado de moda, gente ya que no tiene cuenta más. gente que tiene que asesinar para defender su Seguro. lugar no puede ya estar Pero lo en el peor lugar es que los está gobiernos que ocupando. pasan a ser esclavos de los sindicatos, ¿no? Claro, Eso es porque muy fuerte cogobiernan, también. Mirta, eso es lo que pasa. Los gobiernos cogobiernan con las conducciones, por eso Cristina, Kirchner y todos fueron a River con todas las conducciones sindicales a darles una bendición de su accionar, de su conducta, y eso los envalentona y se traen, después se dan paso más allá. Entonces, yo creo que hay que ser, la exigencia tiene que ser a que normalicen a los nuevos sindicatos, porque le tienen que permitir a los compañeros que Pero buscan no organizarse tienen elecciones distinto. ellos. No, porque lo que los compañeros hacen, como en esas elecciones no existe el voto directo, sino que ellos se hacen elegir por un voto muy indirecto, Mirta, lo terminan eligiendo un grupo de amigos, Y la patota actúa. y la patota vaya a votar en contra. Entonces, justamente por eso, es que se necesita darle
darle legalidad a los sindicatos. Hay 2000 sindicatos esperando ser reconocidos como pidió el subterráneo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien. Y la CTA, que tiene 1,5 millones de afiliados, está a la cola esperando que este gobierno le reconozca el derecho a ser central de los trabajadores. Sí. Es increíble, No entonces. obstante, se puede pensar también que cuando la política, cuando el sindicato no termina siendo funcional a la política le suelta la mano, y el caso de Zanola, que hoy, a esta hora, está preso. Está preso, Juan José Zanola. Sí, sí. ¿No? Entonces, también es cierto que esa Arresto domiciliario. sociedad Bueno, termina estuvo con arresto domiciliario. pero lo pidió, pero se lo el rechazaron. gobierno se lo negaron. Si esa sociedad Pues eso ya termina siendo en algún momento quebrada, Sí. y se terminan traicionando entre ellos mismos también en un punto. Bueno, porque hoy todo a es Zanola le negocio. soltaron la mano. Claro. Ahora, Lo qué que- vergüenza que roben así, ¿no? Los dirigentes sindicales. Pero, Qué vergüenza. Mirta, los Porque que se habla que gobiernan- compran campos, estancias, Sí, sí, por ¿es verdad supuesto. todo eso? Empresas. Pero todo eso A está mí me decían que el concentrado. único que murió pobre fue Baldini. Pero Siempre me Mirta, comentaron. todo eso es el vuelto chico en la defensa de un sistema, en la defensa de un régimen político. Es el vuelto que reciben para que un trabajador, como ocurre hoy en la Argentina, gane la mitad de lo que representa una canasta familiar, y que si trabaja en negro, cobre la tercera parte de la canasta familiar. Entonces, la clase empresarial, los que gobiernan, a cuenta de esa tarea que se expresa en no poner en pie a los trabajadores, no organizarlos de verdad, es decir, llamarlos, convocarlos a que en forma asamblearia, en cada lugar de trabajo, se pongan en pie por sus reclamos, que en definitiva eso es un sindicato. Un sindicato no es un edificio, una sigla. Es la acción colectiva de los trabajadores. El Estado jamás los va a democratizar. Ahora, yo hay algo que quiero profundizar que no me queda claro, y creo que no está quedando claro. ¿Quién representaba a los tercerizados? ¿No tenían sindicato? No, porque se una niegan a asamblea. afiliarlos. Claro. Se niegan a Ah, no los afiliarlos, no los afilian, reciben. ah. Hay una Por eso te asamblea. decía, se Afilian. ve que le sale mucho más beneficioso negociar con los Empresarios. con los empresarios Con los dueños el de tema de las tercerizadas que afiliar 1.500 trabajadores. Claro. Entonces, no solo que no los afilian, sino que después no los defienden. Y no solo que no los defienden, sino que después van, los atacan y los matan. No tienen límites, entonces creo que hay que ponerle límites. Y eso es una tarea de todos nosotros, porque está visto que desde el poder, como decían recién, son parte de todo el sistema, del sistema ferroviario, que mantiene los subsidios y las ganancias, y del sistema sindical, que a través de la legislación vigente les permite elegirse de manera indirecta a través de los amigos, y no poder definir. Los trabajadores tienen que definir cómo se quieren organizar. Basta de que te impongan leyes, porque las leyes que te imponen terminan beneficiando a los 4 vivos que se enriquecen y te ¿Y castigan o hay te hacen algún echar. dirigente que está contento con su dirigente sindical, con su jefe sindical? Y, ¿Algún gremio, Los- algún los- gremio que esté Los que los contento? trabajadores han podido Porque yo veo, votar y discúlpame, probar Marcelo, pero yo en la veo que en lucha. algunos sanatorios que están bien atendidos, algunos gremios, no digo todos. Bueno, pero lo que pasa es que si uno atiende bien no un hay- gremio y es Sí. secretario general de la CGT y mira para otro lado con el resto de los trabajadores, es un desastre. Porque Moyano dice que él atiende bien a su gremio los camioneros, Sí. y que ganan bien y que ganan todo eso. Pero él es el secretario general de la CGT. Sí. ¿Cómo permite que haya trabajadores precarizados de la magnitud de esos trabajadores que fueron golpeados ayer? Yo quisiera agregar a lo que dice Vilma, que el 75%, Mirta, el 75% de los jóvenes entre 18 y 29 años están en negro. Mire usted. Y eso lo permiten estos sindicalistas. Y hay 5 millones de indigentes y el 55-60% de los trabajadores está en negro. No, digamos, lo que acá se está diciendo, y hay que entenderlo de una Hay vez un por todas. control para eso. No, acá hay Pino. un sistema de complicidad entre la Pero es como dirigencia una mafia lo que política. estás contando, es como una mafia. Es el La delito palabra es organizado, fuerte, pero- complicidad entre la dirigencia política que nos viene gobernando en estos 20 años, que ha dejado de hacer, que ha tolerado toda esa fascistización del sistema sindical. Marchar hacia una democratización de la vida sindical y política argentina son los objetivos, y va a costar, pero sería un error verlo que está separado del sistema político con su parte judicial que lo tolera y lo admite. Son negocios, están bien imbricados. La prueba está que los mismos concesionarios, la misma dirigencia sindical es la de estos 20 años.
Pero han habido jefes sindicales honestos. Por supuesto Se me que ocurre los hay. Tosco era un hombre honesto. No, pero por supuesto, no Lorenzo estamos, Miguel no creo que estamos también. condenando el sindicalismo, Sí. estamos condenando, No, porque estamos da la criticando. sensación que todos No. meten la manito No, en no. la- Está en la el lata, CTA y otras cosas, y hay muchos gremios que realmente han surgido sus conducciones por el voto democrático de sus afiliados. Estamos hablando de los llamados gordísimos. Los gordos, sí. ¿Cómo serán de gordos y mezclados con el delito algunos? No podemos olvidar de la foto de ese dignísimo, entre comillas, dirigente de un gremio que no es el gremio de los más desfavorecidos, del gremio bancario. Así. Sí, cubriéndose las manos, sí. Mafia de los medicamentos, Mirta. ¿A qué punto llega la degradación que traficaban con los medicamentos vendidos en las obras sociales? Principal sostén de la financiación de las campañas políticas, ¿no? Además. Digo, Y además eso los hay que- oncológicos, Mirta, que, eso es terrible, que si uno eso lo es un piensa... horror. Y que eran lo pelea- rebajados aparte, porque los rebajaban con agua. Sí. ¿Sabes qué, Mirta? sí. Siempre que hablamos de sindicalistas, yo hago como un pequeño juego cuando se puede, que es convoco a los vecinos de Moyano, de Sí. Pedrá, para que nos cuenten dónde viven. Convóquelos, va a ver que en un rato les van a decir dónde viven, Eso, qué autos pero- tienen, qué barcos tienen, Es un negocio familiar. cuántos caballos tienen. Siempre, Ahora, también. ¿cómo puede Porque ser la que- esposa, Claro. perdóname, la esposa de Pedraza Sí. es la presidenta del Y Belgrano la, Cargas. y la esposa de Sanola terminó también implicada en la mafia de los Sí, medicamentos. sí, Y los es hijos cierto. de Moyano son principales dirigentes de otros gremios también, el de la Moyano que dijo autopista. ayer que si ganaba Cobos salían a la calle con los pibes, ¿no? Ah, qué bien. Salimos con los Pablo, hijos. Muy con Pablo y los democrático. pibes, dijo, ¿no? Muy Algo así. democrático, ¿no? Sí. O Lo sea, real es que se ha construido un superpoder en la Argentina. Pero un superpoder que yo encuentro, me visualizo que el gobierno les tiene miedo, les tiene temor. Yo creo que el país lo maneja Moyano. No, pero sí, país sí, te lo es paraliza posible, Moyano pero te que lo hay paraliza. intereses compartidos. Y un proyecto político compartido, no es poca cosa. Es un poder que trasciende todos los gobiernos, Mirta, ¿Cómo porque te ellos manejas siempre... con un dirigente con tanta fuerza, con tanto dándole poder? a los trabajadores, a los verdaderos trabajadores que quieren organizarse democráticamente, todas las posibilidades que se le dan a esos viejos sindicalistas para que se puedan organizar y hacer un nuevo sindicalismo. No va a ser, como decía Pino, de un día para el otro, mamá mía, va a ser de un tiempo para el otro, pero hay que abrir las posibilidades de que eso pueda suceder, Fíjese- no hacer lo que le hacen... Fíjese lo que le pasó a Alfonsín cuando quiso cambiar la ley de organizaciones sindicales. Sí, Le hicieron varios paros. sí. Esos mismos dirigentes que le hacían paros a Alfonsín no se los hicieron a Menem cuando privatizó todas las empresas del Estado. Hay complicidad, como dice Pino, hay Tengo negocios una en buena común. noticia, señora. Le dieron de alta a Nelson Aguirre, uno de los heridos, ¿eh? Estaba en el hospital Argerich. Bueno, es una buena noticia. La señora está muy delicada, ¿no? Sí, Elsa, sí. Sí, que es Elsa una Rodríguez. militante, es una señora... Militante del Yo Partido leía Obrero. la vida de ella esta mañana. Militante del Partido Sí, Obrero sí. también. Acá se mencionó, Mirta, un tema importante que decía Gustavo. Esta suerte de, ya que estamos hablando de tercerizadas, tercerización de la represión. El gobierno dice, no, yo no reprimo. Pero claro, deja hacer a la patota que a cuenta de los intereses del propio gobierno y de los empresarios que el gobierno apaña, esta acción que en definitiva es una acción represiva. Esto que ocurrió ayer es lo que en Centroamérica o en México se dice el envío de sicarios, Sicarios, claro. asesinos a sueldo, no sueldo, importa si sí, son sí. barrabravas o quiénes son, pero están al servicio de este interés, ¿no es cierto?, que hemos denunciado acá. Y no es la primera vez. Ya ocurrió con el hospital francés, Sí. cuando los trabajadores Sí. estaban defendiendo Sí. el derecho a que el hospital siga trabajando y fueron atacados brutalmente por una patota también ligada al gobierno. Luego ocurrió con los trabajadores del casino Y con los medicamentos y estaba la ligado patota del también, SOMU. los medicamentos. Bueno, y ocurre cotidianamente en el subte, donde los trabajadores defienden el derecho a poner en pie su propio sindicato. ¿El caso Kraft es distinto? Bueno, el caso Kraft, había allí una reivindicación obrera muy importante, se llevó adelante, pero en lo que importa a esto, también la dirección sindical de la alimentación le dio la espalda. Sí. Es decir, cuando había que defender el derecho al trabajo y las reivindicaciones salariales, cuestiones muy graves que estaban en juego en la fábrica,
La dirección del Sindicato de la Alimentación también le dio ¿Y la Paraná espalda. Metal se solucionó o no? No se puede hablar de solución, una situación que Ahora, deja más de 600 trabajadores. También es cierto que ustedes hablan como de un sistema, casi como de que hay trabajadores rehenes de determinados sindicatos, porque yo pensaba qué mensaje se puede dar desde una mesa como esta a un trabajador que quiere cambiar. Tampoco es fácil salir de un día para otro de un sindicato, ponerte en otro, cambiar de obra social, sí, porque el sistema está armado de determinada manera que quedan todos adentro, casi como encarcelados en un sistema que viene de hace muchísimo tiempo. Y también hay, si se quiere, muchos trabajadores que miran para otro lado y que no le importa ni quién lo representa ni nada. Y esto también hay que decirlo. Yo Sí, te pero diría yo voy a algo. decir, mira, yo siempre tengo- pensé, yo fui- perdóname, yo sí. siempre pensé que el sindicalismo argentino era ejemplo en el mundo. En Es las que- sesiones de OIT, en Ginebra, siempre pienso, el sindicalismo argentino, van los delegados nuestros, los ministros, siempre pienso que lo toman como ejemplo. Y resulta que es todo un Eso horror, fue un así. espanto, No, para ellos es vergonzoso. ejemplo eso que se llama malamente, falsamente, la paz social. Que no es una paz, porque, por ejemplo, decir que hay paz social porque no hay conflictos, pero, como decían recién, los jóvenes están en negro y el trabajador no llega a fin de mes y un jubilado llega a los 1.000 pesos malamente, bueno, eso no es paz social, eso es una guerra cotidiana contra el pueblo que trabaja. Ramal, ¿no si los gana sindi- bien el obrero argentino en nuestro país? ¿No, No, gana la bien? mitad está No, en no negro. gana, La no gana La bien. mitad, el 47% de los trabajadores están en negro. negro. Entonces, un trabajador ¿Y en las negro, paritarias no son efectivas? pero para un No, sector las paritarias son, y en esto juegan un papel muy importante Moyano y los demás, son paritarias con cerrojo. Es decir, hay una situación inflacionaria determinada. Este año, por ejemplo, inflación de ¿cuánto? 27, 28%, tal vez 30%. Entonces, ellos pactan con las patronales topes. Esos topes siempre están muy por debajo de la inflación. 14, 15%, 16%. Por eso no alcanzan los sueldos. Un poco más, en cuotas. Entonces los sueldos se van licuando Claro. con la inflación. Bueno, y llegamos a la situación de hoy donde hay muchos gremios que están reclamando que se reabran los paritarios. Pero cuando te digo gremios, acá viene la cuestión, no es el gremio, la dirección del gremio, no, son los trabajadores, por ejemplo, los docentes de la provincia de Buenos Aires, que están reclamando, a pesar de su dirección, que haya una reapertura de paritarias y discutir un aumento. Son también los maestros de Santa Fe. ¿Usted Bueno, a qué gremio pertenece? yo soy docente universitario. ¿Es docente? Soy profesor en la UBA ¿Y y en la gana bien? Universidad de Quilmes. Gano lo que hoy debe representar una canasta familiar. ¿Vive dignamente con su sueldo? Vivo dignamente, no me puedo quejar, ¿Tiene porque sí, ¿Cuántos tengo chicos? 3 hijos. 3 hijos. Sí. Fundamentalmente porque los docentes universitarios, ya en la última década, logramos algunas conquistas salariales, pero hoy estamos mal también. Hemos tenido un aumento del 16-17%, que ya ha sido largamente devorado por la inflación. Entonces son paritarias con candado. Es decir, se pacta un techo a sabiendas de que la inflación lo va a superar. Es una de las manipulaciones que hace este gobierno con la inflación. Al revés es lo que ocurre con la recaudación presupuestaria. Sí. El gobierno redacta un muy presupuesto alta a la principio de recaudación, año, es claro, muy alta. pero presenta un presupuesto dibujado, Sí. donde dice que va a recaudar mucho menos de lo que después efectivamente recauda, porque con la inflación los impuestos aumentan. A partir de ahí le queda una gran bolsa de dinero, Mirta, una gran bolsa de dinero que maneja a su antojo. Ya viste que a pesar de que el presupuesto va a cerrar con un excedente de 60.000 o 70.000 El millones de pesos, 82% no lo van a otorgar. plata para los jubilados no hay. No lo van a dar. Tenemos que ir a una pausa. ¿Y vos a qué gremio perteneces, Vilma? A Sanidad. Estás en Sanidad. ¿Y ganas bien? ¿Tenés un buen sueldo? No, Sanidad muy no bajo. tiene buenos sueldos. En general, los ¿Quién lugares de es salud... el jefe sindical? ¿Quién es el sindicalista? ¿Quién maneja tu gremio? En mi gremio, el secretario general es Héctor Daer, Ajá, que Daer, es sí. hermano, pero es hermano Ah, es del hermano. de la alimentación. Sí, sí. Y entonces, yo porque me quedé pensando en lo En que lo que decía dijo Facundo, Facundo. que cómo es de difícil y cómo es de fácil y qué piensa un trabajador que está hoy escuchándonos. Entonces,
es difícil si además están precarizados. Entonces, yo creo que si el gobierno salió a decir que está preocupado y que quiere saber y que quiere saber la verdad y todo, tiene que saber que el problema de los trabajadores precarizados es que no pueden pelear, casi están atados de manos para pelear por sus derechos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar las tercerizaciones y hay que cambiar el sistema de ferroviario, como decía Pino, pero además hay que cambiar todo el régimen laboral para que los trabajadores estén en blanco y puedan pelear por sus derechos. Y eso es parte de la pelea. El subterráneo, por ejemplo, tenía 11 de estas empresas tercerizadas. Los trabajadores pelearon para que se incorporen a Metrovías, al convenio madre. Sí, pero y siempre el rehén es el usuario, porque hacen los paros y entonces la gente se desespera para viajar. Justamente, cuando es un servicio, entonces aparece el tema del usuario. Sí. Ahora, los que reciben los subsidios, todas estas empresas, Metrovías, Rogio, TVA... Decime, ¿por qué existen tantos subsidios? ¿Por qué? ¿En todos los países del mundo? No. ¿Por qué? Eso Pino, puede estás decir comiendo Pino con con mucho mucho entusiasmo, más claridad que yo. No se puede olvidar el salmón. Está muy bueno, sí, yo lo probé. Pero ¿por qué tantos subsidios? Son millones y millones de subsidios. Yo pienso en los transportes, ya lo dije antes, porque pienso cómo viaja la gente, lo mal que viajan, con Pésimo. tantos subsidios. No, en realidad, esto que es es para todo- que no aumenten los boletos, Todo para que no esto se es un aumente el despropósito. transporte. Empecemos porque los boletos se los queda el 100% el concesionario. 100%. Qué Mire, barbaridad. la dificultad de los grandes temas nacionales es que cuando uno los cuenta, Sí. pocos lo creen. Sí. Porque es tan disparatado, Sí, ¿me sí, entiende? sí, sí. Pagamos todo y se queda con... Bueno, en realidad los ferrocarriles son subsidiados de una u otra forma en todas partes del mundo. Eso sí sabía, sí. Bueno, el sistema que nosotros tenemos de subsidiarlo es pésimo. Piense usted que en la Pero viajará reconstru- mejor que acá. Por supuesto que sí, acá es esto. Yo estaría que encantada con el ustedes subsidio mencionaron, si la gente viajara Esto bien. es transporte de ganado en los trenes suburbanos y el resto ni existe. Una vergüenza, pobre Mire, gente, una vergüenza. la reconstrucción del servicio ferroviario, con 700 millones de dólares, en 5 años se reconstruye. No se puede reconstruir por más que usted ponga 5.000 o 10.000 millones de dólares, porque hace falta tiempo. La reconstrucción de 30.000 kilómetros de vías hace falta tiempo. Pero todo esto es posible hacerlo. No hay voluntad posible ¿Quién política de suspendió? hacerlo. Menem suspendió, ¿no? Esto empezó con Doctor Menem y todos se subieron a eso. Piense usted que la reconstrucción del Ramal sistema que para- ferroviario, Ramal Ramal Sierra, que cierra. ¿Se acuerdan? significaría La famosa frase. la creación de miles de puestos de trabajo estable y Ahora- el nacimiento de muchas fábricas subsidiarias. Tengo que ir a una pausa, pero yo me acuerdo, sí, ya voy, que en la ahora me hacen así, me ruegan que vaya al corte. En la presidencia del doctor Frondizi le hicieron un paro salvaje los ferroviarios también, ¿eh? No sé si recuerdas, fue terrible también. Bueno, lo recuerdo, pues ¿sabe por qué, Mirta? Ahí empezó la historia. Ahí Mire, empezó. mire qué interesante. Ahora me vas a contar, pero tengo que ir a la pausa. Perfecto. Pero antes tengo que contarles a ustedes que para disfrutar de las comidas tenemos Bagoepat, digestivo hepato protector. Después les voy a repartir uno. Aunque no es necesario porque está muy bueno. Y nos da protectores, con no, por favor. componentes, es un chiste que hago, porque siempre es árido comentar estas cosas en la mesa. Les decía que es un digestivo hepatoprotector con componentes de origen natural que ayudan a una buena digestión. Señor productor, me pone nerviosa. Bagoepat es de Laboratorios Bagó y es sinónimo de garantía para disfrutar de comidas y bebidas. Ya voy al corte, ahí vamos al corte. Adelante, señor director. Y no viene. ¿Son de acá? Al desguazar los ferrocarriles. No, pero trajeron vagones de afuera, compraron. No, bueno, pero eso seguramente China. no. En la China, pero las vías son distintas, compraron son de- milímetros de diferencia, entonces no se pueden usar. Compraron en Estábamos hablando, España, les cuento al compraron público en el corte. Portugal. ¿Qué decías recién? ¿Querés comentarlo o no, Gustavo? Sí, que hay un caso que Pino recién comentaba también, porque cómo han ido, que explica un poco cómo han ido desguazando y cómo se ha ido canibalizando todo lo que tiene que ver con los trenes en la Argentina. El que era el jefe de seguridad de la ONAVE es el organismo nacional del Estado que administra todas las propiedades, entre ellas lo que quedó de los trenes, fue acusado y fue indagado por el juez federal de Morón de haber desguazado, vendido, canibalizado partes de entre 600 y 700 vagones que estaban en el taller de Aedo de
de los ferrocarriles. Sí, Y además también lo acusan de haberse robado casi 10 kilómetros de vías y haberlos vendido a chatarra. No se puede creer. Sí, ¿qué hace con las vías? Las venden para chatarra y después van a fundición. Es acero, exactamente, claro. y van a fundición. Y los era el talleres jefe de de Tafí seguridad. viejos que nunca se reactivaron. También. ¿Se acuerdan que se iban a reactivar? El otro Totalmente, día vi en pero- televisión y no se reactivaron. Yo creo, Es un gran buzón que nos vendió este gobierno. Sí, sí. ¿Qué iba a Yo decir, creo, Marcelo? no, yo creo que este problema que se está tocando acá del desguace del ferrocarril marca el monumental fracaso del kirchnerismo en hacer algo que pregonó durante mucho tiempo y en cierto modo sigue pregonando. Nosotros cobrando algunos impuestos y con determinadas medidas de carácter fiscal, vamos a industrializar el país, vamos a reconstruirlo, vamos a darle una determinada autonomía económica. Bueno, esto ha fracasado por completo. Esto del ferrocarril muestra un parasitismo completo. Pasa con todas las privatizaciones, es decir, en definitiva lo que han hecho es lo siguiente. No le querían dar tarifas a los concesionarios privatizados, entonces dijeron, bueno, no importa, pero de los recursos del Estado te damos todo el dinero necesario para que sigas ganando, igual que lo que ganabas en los años 90. Ahora, esto nos deja una gran lección, porque acá se tocaba el tema del ferrocarril. Y uno dice, bueno, muy bien, han introducido los elementos empresariales ajenos al manejo del ferrocarril, lo han desguazado. Quienes nunca hubieran desguazado al ferrocarril son los propios trabajadores. Es decir, esto nos muestra la superioridad de una gestión de la economía nacional que está en manos de los que trabajan. Si esto ocurriera, inclusive con los recursos del agro, con todas las cuestiones que constituyen la riqueza social de la Argentina, podríamos luego formar, por ejemplo, un gran fondo de capital que reindustrializaría el país, le daría al ferrocarril una magnífica reconstrucción, pero naturalmente para que no se pierdan las corruptelas de los que buscan el lucro, tendría que estar basado en la gestión de los propios trabajadores. Esta es una lección importantísima porque de los grandes fracasos, de los hechos terribles, de las tragedias que vive un pueblo, como lo que estamos conversando acá, hay que sacar conclusiones de fondo. Claro. Y tenemos que pensar realmente en una transformación social para terminar con el parasitismo. Quiero hacer una pregunta, Marcelo. ¿En el Partido Obrero van con las caras tapadas y con palos? No, no. Porque eso el Partido Obrero es profundamente desagradable. Realiza su actividad política en forma pública a lo largo del día. Sus militantes lo hacen también. Ayer he visto muchas caras tapadas, claro. Envueltas así. Es feo. Y trabajamos... Pañuelos y esos palos en la mano. Es terrible eso. Eso es quebracho, es incivilizado eso. No, eso no es de un país civilizado. Otras organizaciones, aparte de quebracho, que eligen esa Pero hay un trabajo muy intenso del Partido Obrero. ¿Cuál es la función? Es intimidar a la gente. Claro. Eso provoca miedo, terror. ¿Qué ibas a decir? Lo que es importante es colocar la otra cara. Porque a lo mejor el que nos está escuchando, qué panorama negro esto. La verdad que la transformación de la Argentina, la verdad que puede iniciarse y con muchas más chances de lo que la conciencia o el sentimiento del estafado ciudadano que nos está viendo cree. Yo dije recién la reconstrucción del servicio ferroviario. Argentina tiene extraordinarios saberes ferroviarios, grandes ingenieros. Nosotros fuimos ¿Pero quién lo pone en funcionamiento? Eso es carísimo. Pero no, yo le dije que con 700, 800 millones de dólares anuales, usted en 4 o 5 años reconstruye el sistema. Pero lo que uno no puede hacer, lo que es imprescindible es tener los saberes. Tenemos grandes ingenieros ferroviarios. Argentina fue pionera en América Latina y en el hemisferio sur. Mire, en la industria ferroviaria. Me voy a interrumpir. Ayer yo veía, bueno, todo lo que estaba sucediendo, y veía la estación Constitución. Sí. Es una belleza. Realmente yo pensaba, los ingleses, mire, lo mismo que Retiro, son estaciones preciosas, entre paréntesis, que bien está Constitución. Ahora yo pensaba en los pueblos que no tienen más los trenes, esos pueblos perdidos, olvidados, esto fue desaparecidos. La supresión del ferrocarril, que comienza en épocas de Arturo Frondizi. Sí, ahí eso es lo que comentábamos antes. Claro, en aquella época la modernidad era sinónimo del automóvil, el camión y el ómnibus.
Y lo anacrónico era el ferrocarril, una verdadera barbaridad. Esto era funcionar a los intereses de las petroleras, el gasoil, y de los constructores de automóviles. Es con Frondizi que viene el desembarco de las constructoras de neumáticos, de ferrocarril, las primeras concesiones petroleras. Pero en realidad, Mirta, es una idea aberrante. Mire, Mirta, hoy, 2010, no hay ningún sistema de transporte terrestre que supere el ferrocarril. Es el único sistema que en los peores escenarios climáticos puede asegurar un servicio regular, entrar y salir de una estación. Nosotros tenemos miles de pueblos en la Argentina que no tienen asfalto, pavimento hasta las rutas. Sin ferrocarril quedaron aislados. Reactivar las economías regionales y en un país tan extenso como la Argentina, ganadero, el transporte agrícola, ganadero y de materias primas, es inviable sin ferrocarril. Había una línea que era Rosario-Puerto Belgrano, que llevaba los cereales de toda la zona de la provincia de Santa Fe, del sur de la provincia, hacia los puertos de en Bahía 3 Blanca, horas 20 iba el rosarino de Buenos Aires a Rosario. La seguridad es inseparable del sistema ferroviario. Entonces, yo retomo una idea importante. Yo soy de pueblo, así que para mí el ferrocarril es importantísimo. No, mire, acá se destruyó... Mi pueblo, que ciudad quedó sin ferrocarril y la verdad aquí destruyeron el ferrocarril y los servicios públicos. Y habiendo malas rutas además, porque los micros, por eso tantos accidentes. Los destruyeron con la idea de que daban pérdidas. Pero eso es una estafa, una mentira, un argumento absolutamente mentiroso. $1 millón diarios. Decía. No, pero Mirta, ¿cuánto da de pérdida la escuela, el hospital y la justicia? ¿Es pérdida o es inversión? No, es una inversión. El ferrocarril es un imprescindible. Mire, sin ferrocarril usted no puede vertebrar un país. Hoy el ferrocarril es de 5 o 8 veces más económico que el transporte automotor. Una locomotora con 2 maquinistas transporta la carga de 50 camiones. La escuela, el hospital público, las fuerzas de seguridad y la justicia son un servicio público. Su objetivo no es hacer rentas. Esa es una mentira. Es un servicio. Confundieron a toda la ciudadanía, es un servicio a la comunidad. Lo que nos tenemos que preocupar es que la comunidad participe en el control de esas administraciones. Por eso, el futuro, el modelo de nuevas empresas de servicio son públicas, con control del público, del usuario, del pasajero, de los trabajadores y de los que transportan cargas, en el caso del ferrocarril. Nosotros hemos presentado 3 proyectos que el Frente para la Victoria tiene bloqueados en todas las comisiones. Entre tantos, la mitad de los proyectos del Proyecto Sur presentados este año están bloqueados en las comisiones. Presentamos 3 proyectos para el ferrocarril. FREPAR, Ferrocarriles Públicos Argentinos, es lo que le acabo de decir. Empresa pública con control de trabajadores y usuarios. Después, Auditoría General del Patrimonio Ferroviario, quién se robó el patrimonio ferroviario y el Fondo de Desarrollo Ferroviario, con control parlamentario. Es decir, que yo hago un juego de hipótesis. Si usted llegase a ser presidente, es una hipótesis, ¿no? Tienen que ir muchos sindicalistas presos. Por supuesto, nosotros, mira... ¿Qué haría usted con Moyano si usted fuese presidente? Una de nuestras 5 banderas es la democratización de la democracia. Democratización del sistema sindical, el sistema político. Democratización de la democracia. Sí, la democracia, esta democracia no es democrática. ¿O usted cree que es democrática? Por sí misma la democracia. No, por sí misma no, es una democracia formal. Un país que tiene, con la riqueza que tiene la Argentina, 1/3 de la población por abajo de la línea de pobreza, con 6 millones de indigentes y el 55% de los trabajadores sin cobertura social, esta es una payasada de democracia. La verdad, es un disparate, nadie podría sostenerlo. ¿Y usted qué haría con Moyano, Pino? No, bueno, estos son problemas que no puedo contestar así. Digamos, acá se necesita promover un proceso de democratización de la democracia y, por supuesto, desandar todas las grandes concentraciones monopólicas o de poder que están en contra de los intereses del pueblo y de la nación. Sin duda, ¿eh? Así es. ¿Por eso, por eso que yo creo que eso empalma con tu otra pregunta. Yo creo que hay un proceso por abajo de surgimiento de nuevos delegados, de nuevas comisiones internas que le hacen temblar el piso a la burocracia sindical. Por eso están tan nerviosos y por eso profundizan los métodos. Porque yo no los veo nada nerviosos.
Sí, por eso actúan de esta manera, poniendo en Es riesgo... el poder, Mirta, están con el poder. Tengo El declaraciones poder de da Julio Cobos, a ver, seguridades. que habló sobre Moyano, ¿no? Sobre Hugo Moyano. Adelante, señor director. Perdón, Sí, Vilma, tranquila. después sigo con usted. Adelante. ¿no? Hoy Hugo Moyano dijo, textual, si gana Cobos, saldremos a la calle con los pibes. Mire, una falta de respeto, no a Julio Cobos, sino a la sociedad. Porque está condicionando, parece que hay que pedirle permiso a Moyano, a ver, o decirle a la sociedad a quién tenemos que votar. Sea Julio Cobos, sea el que sea. Me parece que Moyano es el que está preocupado si Julio Cobos es presidente. ¿Por qué? Bueno, porque creo que nosotros vamos a pedir, y no creo que esto sea una cuestión exclusivamente mía. Así como él reclama, y por ahí hemos iniciado, estamos de acuerdo en iniciar el debate de ganancia, pero en un marco, hoy el radicalismo ha sacado un comunicado. Nosotros también vamos a pedir abrir los libros de las obras sociales, los libros de los sindicatos, para que él nos explique, a ver cómo hace para que un dirigente sea un empresario rico y que haya trabajadores pobres. Decíamos que le tiembla la voz al vicepresidente, ¿no? Sí, es la primera vez que lo veo enérgico. ¿eh? Por eso yo creo que Sí. la movilización que vamos a hacer esta tarde, Sí. que va a ser para pedir justicia con los compañeros, todos juntos, la tenemos que continuar para conseguir la democracia sindical. Porque es la primera medida que nos va a permitir a los trabajadores empezar a poder hacer una alternativa, porque es muy difícil ganarle los gremios. Sí. Porque como decían acá, tienen tanto poder y tienen el poder mayor del Estado, por eso va Cristina y los bendice en River, insisto. Entonces, lo tenemos que hacer, salen los sindicatos paralelos. Ahora, qué Y convocatoria, hay ¿no? que- La de River. ¿Cuánto costó eso? No, Bueno, no pero- hay que engañarse, Mirta, sobre este punto. Pero perdóname Sí. para A ver, terminar ahora la idea. termine, si yo le Entonces yo lo interrumpí, que disculpe. creo es que todos los que ahora estamos juntos Sí. pidiendo por justicia para los compañeros en esta oportunidad y que se sepa quién fue y todo, después tenemos que seguir exigiendo esa democracia sindical, que le den la legalidad a los 2.000 sindicatos que le están reclamando, que le den la legalidad a la CTA, que es una central sindical de 1,5 millones de afiliados, que le den la legalidad al SUBTE, a la UCRA, que es el sindicato de los choferes de larga distancia, que también se tiene que enfrentar sistemáticamente con la patota de la UTA. Y así sucesivamente. Yo creo que si todos exigimos eso, se acerca la posibilidad de empezar a tener más herramientas de este ¿quién lado. está Me parece frente que a la están CTA? nerviosos, Mirta, porque ¿Están nerviosos? sí, porque fíjese que Mariano Ferreira Sí. es el cuarto muerto Sí. por una interna sindical en el gobierno kirchnerista, en la administración kirchnerista. Primero fue Pablo Donato Molina, sí. asesinado de varias puñaladas durante una pelea en la UCRA de Quilmes. Después siguió Abel Verois, Ah, eso fue el Rosario. sindicalista, secretario general del gremio de los camioneros en Santa Fe, En asesinado Automóvil- por un En el sicario. Automóvil Club, en la playa de estacionamiento del Automóvil Club de Sí, Rosario. sicario que confesó haber Sí. asesinado a Verois a partir de una promesa remuneratoria de 80.000 pesos, Sí. le pagaron 20.000 20.000, sí, y sí. acusó, fíjese, a uno de los sindicalistas del gremio, al que describió como una persona de cabeza calva, que llevaba el cajón de Verois el día del entierro. El otro Parece un asesinado es padrino, Ariel por Quiroga, la película El exactamente. Padrino. Ariel Quiroga. Por eso le tiembla la voz a Cobo cuando habla. A ver, el otro. Y el otro fue Ariel Quiroga, que murió al caer en un río, Ah, sí. en la zona de La Pampa, en medio de una interna también en el sindicato Es petrolero. cierto, Y este sí, es el me cuarto asesinato. Por eso yo creo que sí, que están nerviosos y tienen que recurrir, como decía Vilma, a estos métodos violentos para acallar a aquellos que le están haciendo frente y les están desafiando a la conducción. La presidenta ya tiene a su Costequi Santillán, como se ha dicho. Es otro contexto, me parece que no, porque en el caso de Costequi y Santillán Lo mató la había policía, un comisario mayor de la policía bonaerense que directamente lo mata. Ay, nunca me y- olvidaré de no. la imagen. Pero que de también los persigue. Sí, el estigma los persigue. Lo ¿Por qué no matan involuc- en perdón. la estación. En la estación, Avellaneda. ¿Por qué no involucran a Duhalde en esto? ¿Por qué razón? Y el gobierno Lo quiere hemos ver comentado fantasmas ya. en todos lados, Sí. primero. Entonces le echa la culpa de todo a Duhalde en lugar de ver... Ellos no, a ver, no hay ninguna prueba que vincule directamente al gobierno con estos hechos, pero ellos tampoco se pueden hacer los desentendidos. Y ellos buscan responsables. ¿A quién le pegan? A Duhalde. ¿Por qué? Porque a Duhalde en este momento
es fácil pegarle, es fácil involucrarlo. No, también, Gustavo, Pero es se cierto... reunió con Pedraza, no este año, el año pasado. El año pasado, Sí. pero Cristina también se reunió con Pedraza 2 meses después de que se había reunido con También es Dávila. cierto que, digo, hay que dejar a salvo, yo suelo ser crítico de la policía, que el caso Costec y Santillán es distinto, Es porque distinto a realmente esto, allí por hubo, eso. Sí, digamos, sí. allí quien disparó contra Costec y Sí, Santillán Alfredo Fanchotti. era La- directamente la policía. bonaerense. En Alfredo este caso Fanchotti. se está investigando el accionar, ¿no?, de la policía, no, digamos, Ahora, qué no poder el de accionar- la televisión, que lo vimos todo, ¿eh? Claro. Todo. No hay A nada mí me- más fácil que involucrar a un político argentino de los que han gobernado con la burocracia sindical. A mí me Todos han gustaría- colaborado con ella. Me gustaría antes de Ahora, terminar... discúlpame, ¿qué pasa si un político se enfrenta a la burocracia sindical? Le hacen la vida imposible. Le tiembla la voz como a paralizan el Cobos. país. No, un político... Le tiembla la voz como Primero a tiene Cobos. que Te tomar paralizan el medidas de país. democratización para que los trabajadores se puedan expresar. Y entonces, en ese sentido, va a tener muchas más herramientas para empezar a cuestionar el poder económico y político que tienen. Porque, la verdad, si Moyano dejara de gobernar con Cristina, Cristina tendría problemas. Y si se le bajara el pulgar a Moyano, Moyano tendría problemas. Entonces, creo que lo que hay que hacer es un nuevo poder político que no sea la mentira que hicieron los Kirchner, que arrancaron diciendo que con la transversalidad iban a estar lejos de la burocracia de los viejos, de los intendentes corruptos, y estuvieron todos en River aplaudiéndose. Esto Terminaron sería todos una juntos, dictadura sindical, entonces. entre otras cosas. Bueno, yo creo que hablando tanto de sindicalismo y de estas burocracias Entrego los relojes ya. autoritarias, no podemos dejar de mencionar la derrota que le infligieron a las políticas del kirchnerismo en la reciente elección interna del CTA. Se los ha derrotado y han hecho todas las piruetas y todos los fraudes posibles para tratar de decir, imponiendo o manteniendo una conducción que sigue admitiendo que su gobierno no les reconoce